Vives aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido. Estas fueron las palabras que mi propio hijo me lanzó como dagas durante un almuerzo dominical, mientras mi esposa bajaba la mirada y mi nuera sonreía con satisfacción. En ese momento, supe que mi propia familia había declarado la guerra contra mí. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Antonio Vázquez Morales. Tengo 65 años y durante 4 décadas construí un imperio empresarial desde cero. Fundé Construcciones Vázquez en 1984 con mis propias manos, trabajando 18 horas diarias, sacrificando vacaciones y fines de semana para dar a mi familia una vida que yo nunca tuve. Pero ese domingo 14 de abril de 2024, mientras cortaba mi paella en el comedor de la casa que compré con mi sudor, descubrí que todo lo que había construido estaba siendo amenazado por las personas que más amaba. Diego, mi único hijo, había llegado acompañado de su esposa Silvia como cada domingo. Durante 35 años, había sido mi orgullo, mi heredero natural, el futuro de todo lo que construí. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Sus miradas se habían vuelto frías, sus respuestas cortantes, y ese día, cuando mencioné casualmente que estaba considerando expandir la empresa hacia Valencia, explotó. «Papá, ya basta de tus planes megalómanos», me dijo con un tono que nunca antes había usado conmigo. «A tu edad deberías estar pensando en retirarte, no en más proyectos locos». Patricia, mi esposa de 30 años, permanecía inmóvil con el tenedor a medio camino hacia su boca. Era una mujer que siempre había defendido mis decisiones, que había sido mi socia en cada aventura empresarial, pero ese día su silencio me resultó más ensordecedor que los gritos. «Diego, hijo, solo estaba compartiendo una idea», respondí tranquilo, tratando de mantener la armonía familiar que siempre había sido sagrada en nuestra casa. Fue entonces cuando pronunció esas palabras que se clavaron en mi pecho como cuchillos. «Vives aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido». El tenedor se me cayó de las manos. Silvia, esa mujer de 32 años que había entrado en nuestra familia hace 3 años, no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción que me heló la sangre. Patricia finalmente alzó la vista, pero en lugar de defender a su esposo, simplemente murmuró: «Diego tiene razón, Antonio. Quizás deberías considerar las cosas». En ese momento, mientras el silencio se apoderaba del comedor que había llenado de risas durante décadas, comprendí que algo mucho más grave estaba sucediendo. No era solo una discusión familiar, era una conspiración. Me disculpé cortésmente y me retiré a mi estudio, pero por primera vez en años no fue para revisar planos o contratos. Fue para comenzar la investigación más importante de mi vida, descubrir qué estaba pasando con mi propia familia. Esa noche, mientras Patricia fingía dormir a mi lado, comencé a repasar mentalmente los últimos 3 meses. Las conversaciones que cesaban cuando yo entraba en una habitación, las miradas cómplices entre Diego y Silvia, los documentos que desaparecían de mi escritorio y luego aparecían ordenados en lugares diferentes. Al día siguiente, lunes 15 de abril, decidí que era hora de actuar. Los días siguientes al almuerzo fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada en mi propia casa se había convertido en una pieza de un rompecabezas que necesitaba resolver urgentemente. El martes por la mañana, mientras desayunaba solo en la cocina, escuché susurros provenientes del jardín. Patricia y Silvia estaban sentadas en la mesa de hierro forjado, hablando en voz baja, pero con gestos nerviosos. Cuando me acerqué a la ventana para escuchar mejor, Patricia alzó la vista y me vio. Inmediatamente cambiaron de tema, comenzando a hablar sobre recetas de cocina con una naturalidad tan forzada que resultaba ofensiva. «Buenos días, queridas», dije al salir al jardín con mi taza de café. «Hola, papá Antonio», respondió Silvia con esa sonrisa perfecta que había comenzado a parecerme demasiado calculada. «Estábamos hablando de hacer una paella este fin de semana».
Patricia asintió rápidamente, evitando mi mirada. En 30 años de matrimonio, mi esposa nunca había sido buena mintiendo, y ese día su nerviosismo era palpable. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de té, un detalle que no pasó desapercibido para mis ojos, entrenados en observar cada detalle en las negociaciones empresariales. Esa misma tarde, cuando regresé temprano de la oficina, encontré a Diego en mi estudio privado. Estaba sentado en mi silla de cuero, revisando papeles de mi escritorio, con una familiaridad que me resultó inquietante. «¿Qué haces aquí, hijo?», pregunté desde la puerta. Se sobresaltó visiblemente, cerrando rápidamente una carpeta que reconocí como mis estados financieros personales. «Papá, Mamá me pidió que buscara los documentos del seguro del coche. Pensé que podrían estar aquí». Era una mentira evidente. Los documentos del seguro siempre habían estado en el cajón de la cocina, algo que Diego sabía perfectamente, pero decidí no confrontarlo en ese momento. Necesitaba más información antes de mover mis piezas. «Por supuesto, hijo. Pero la próxima vez, avísame antes de revisar mis cosas personales». Esa noche, después de que Patricia se durmiera, bajé silenciosamente a mi estudio y revisé todo minuciosamente. Varios documentos habían sido movidos de su lugar original. Mi testamento, que guardaba en una caja fuerte pequeña, había sido manipulado. Las huellas dactilares en el metal estaban frescas y yo no lo había abierto en meses. Pero lo más perturbador fue lo que encontré el miércoles por la mañana. Mientras revisaba mis extractos bancarios online, descubrí transferencias pequeñas pero constantes que no había autorizado. Cantidades de 500, 800, 1.200 euros que salían de mi cuenta corriente hacia una cuenta que no reconocía. Los movimientos databan de febrero, exactamente cuando había comenzado a notar cambios en el comportamiento familiar. Llamé inmediatamente al banco. «Señor Vázquez», me explicó el gerente, «estas transferencias fueron autorizadas con su tarjeta de débito y su PIN. Tenemos registro de que se realizaron desde el cajero automático de la sucursal de Calle Mayor». Calle Mayor, a 2 cuadras de nuestra casa. Alguien tenía acceso a mi tarjeta y conocía mi clave secreta. Solo 3 personas en el mundo conocían esa información: Patricia, Diego y yo mismo. El jueves decidí hacer una prueba. Durante la cena, mencioné casualmente que había recibido una oferta muy interesante para vender una de mis propiedades comerciales en el centro de la ciudad. «¿Vender?», preguntó Diego, demasiado interesado. «¿Por qué querrías hacer eso?». «Bueno, a mi edad, quizás sea momento de simplificar las cosas», respondí, observando cuidadosamente las reacciones. «Además, el dinero líquido podría ser más fácil de manejar». Patricia y Silvia intercambiaron una mirada rápida pero significativa. Diego se inclinó hacia adelante con un interés que no había mostrado por mis negocios en años. «Papá, esa es una decisión muy importante. Tal vez deberías consultarlo con la familia, con gente que te conoce bien y puede ayudarte a pensar claramente». La forma en que pronunció «pensar claramente» me puso los pelos de punta. Era como si estuviera sugiriendo que mi capacidad mental estaba comprometida, preparando el terreno para algo más grande. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché a Patricia hablando por teléfono en el baño. Su voz era apenas un susurro, pero pude captar fragmentos. «Está empezando a sospechar. Tenemos que acelerar. Él no puede descubrir». Al viernes ya tenía claro que enfrentaba una conspiración familiar, pero aún no comprendía su alcance total. Decidí que necesitaba ayuda profesional para descubrir la verdad completa. La madrugada del sábado 4 de mayo se convirtió en el momento que cambiaría todo. No podía dormir, atormentado por las sospechas que crecían como una tormenta en mi pecho. A las 3 de la mañana decidí bajar al estudio para revisar una vez más mis documentos personales, esta vez con la meticulosidad de un detective. Patricia respiraba profundamente a mi lado, sumida en un sueño que parecía demasiado tranquilo para alguien que ocultaba secretos. Me levanté con cuidado, evitando el cuarto escalón que siempre crujía, y me dirigí hacia mi santuario personal. La luna llena iluminaba parcialmente el estudio,
a través de las cortinas entreabiertas. Encendí únicamente la lámpara del escritorio, creando un círculo de luz dorada que me recordó a mis primeros años como empresario, cuando trabajaba hasta altas horas planificando cada movimiento estratégico. Abrí el archivador principal y comencé a revisar cada carpeta sistemáticamente. Contratos, escrituras, pólizas de seguro, certificados de depósito, todo parecía estar en orden hasta que llegué a la sección médica. Allí encontré algo que me dejó sin respiración. Había documentos que jamás había visto antes. Informes médicos con mi nombre, fechados en marzo de 2024, que describían síntomas de deterioro cognitivo progresivo. Según estos papeles, yo sufría de episodios de confusión, pérdida de memoria reciente y comportamiento errático que requería supervisión familiar constante para decisiones importantes. Los informes estaban firmados por el doctor Ramón Castilla Mendoza, un neurólogo que supuestamente me había examinado el 12 de marzo. Pero yo recordaba perfectamente ese día. Había estado en una reunión con arquitectos hasta las 6 de la tarde. Después había cenado con Patricia en nuestro restaurante favorito. Nunca había visitado a ningún doctor Castilla. Mi mano temblaba mientras sostenía los documentos falsificados. En la parte inferior de cada informe había una firma que reconocí inmediatamente: Patricia Jiménez Ruiz, identificada como esposa y cuidadora principal. Ella había firmado como testigo de síntomas que yo nunca había experimentado. Pero lo más escalofriante vino después. Encontré borradores de documentos legales que transferían el control de mis activos empresariales a un comité familiar de administración debido a mi supuesta incapacidad mental progresiva. Los nombres designados como administradores eran Diego Vázquez Jiménez y Silvia Martín Torres. Patricia no aparecía como administradora, solo como testigo médico de la condición del paciente. Fotografié cada documento con mi teléfono móvil, asegurándome de capturar cada detalle. Mientras revisaba las imágenes en la pantalla, una terrible comprensión se apoderó de mí. No se trataba solo de robar dinero de mis cuentas bancarias, era un plan elaborado para declararme legalmente incapacitado y apoderarse de todo mi imperio empresarial. Seguí buscando y encontré algo aún más perturbador: copias de escrituras de propiedades que habían sido alteradas digitalmente. En los documentos originales, yo aparecía como único propietario. En las versiones falsificadas, Diego aparecía como copropietario desde 2020, con derecho a tomar decisiones unilaterales, en caso de incapacidad del propietario principal. Eran las 4 de la mañana cuando terminé de documentar toda la evidencia. Regresé a la habitación con el corazón palpitante, pero fingiendo tranquilidad. Patricia seguía durmiendo plácidamente, ajena a que acababa de descubrir su traición. Me senté en el sillón junto a la ventana, observando su rostro en la penumbra. Durante 30 años había sido mi compañera, mi confidente, mi socia en cada aventura. Habíamos construido juntos no solo un matrimonio, sino un imperio. Y ahora descubría que ella era parte de una conspiración para destruirme. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuve. No era momento para la debilidad emocional. Era momento para la estrategia fría y calculada que me había llevado al éxito empresarial. Al amanecer, mientras Patricia preparaba el desayuno con su rutina habitual, la observé detenidamente. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa tenía ahora un significado completamente diferente. Cuando me preguntó si había dormido bien, respondí con naturalidad que había tenido una noche muy tranquila. «Me alegro, cariño», dijo besando mi frente como había hecho miles de veces. «Últimamente te veo un poco preocupado. Tal vez deberías visitar al médico para un chequeo general». La sangre se me heló. Estaba sugiriendo exactamente lo que los documentos falsificados indicaban que ya había ocurrido. Era parte del guión que habían preparado para justificar mi supuesta incapacidad. «Tienes razón, amor. Quizás debería hacerme unos análisis», respondí, fingiendo considerar su sugerencia. Su rostro se iluminó con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. «Podría acompañarte. Ya sabes cómo eres con los médicos. Siempre olvidas hacer las preguntas importantes». «Olvidas».
otra palabra cargada de intención maliciosa. Esa tarde, cuando Patricia salió a hacer la compra, llamé a mi antiguo socio y abogado de confianza, Eduardo Peña Serrano. Habíamos trabajado juntos durante 20 años y conocía su integridad profesional. Eduardo, necesito verte urgentemente. Es un asunto delicado y personal. Por supuesto, Antonio. ¿Puedes venir ahora a mi despacho? Prefiero que sea en lugar neutral. ¿Conoces la cafetería El Retiro en calle Serrano? Estaré allí en 1 hora. Cuando colgué el teléfono, supe que había comenzado oficialmente mi contraataque. La cafetería El Retiro se encontraba prácticamente vacía esa tarde de martes. Elegí una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía observar la entrada mientras mantenía privacidad absoluta. Eduardo llegó puntualmente a las 5, con su maletín de cuero gastado y esa expresión seria que adoptaba cuando los asuntos requerían máxima discreción. «Antonio, te ves preocupado. ¿Qué está pasando?», preguntó después de pedir su café cortado habitual. Le mostré las fotografías de los documentos falsificados en mi teléfono. Su expresión cambió drásticamente mientras examinaba cada imagen, sus cejas frunciéndose más con cada revelación. «Esto es extremadamente grave», murmuró, ampliando la imagen de mi supuesto informe médico. «Estamos hablando de falsificación de documentos oficiales, suplantación de identidad médica y conspiración para cometer fraude patrimonial. Eduardo, necesito que contrates a un investigador privado, alguien discreto, profesional, que pueda descubrir el alcance completo de esta conspiración sin que mi familia sospeche. Conozco a la persona perfecta. Javier Campos Prieto, ex policía especialista en fraudes familiares. Pero Antonio, también necesitamos proteger tus activos inmediatamente». Pasamos 2 horas planificando mi estrategia defensiva. Eduardo me explicó que podíamos crear estructuras legales blindadas que impedirían cualquier transferencia no autorizada, independientemente de los documentos falsificados que presentaran. Al día siguiente, Javier Campos se presentó en mi oficina de Construcciones Vázquez. Era un hombre de 44 años, complexión atlética, cabello entrecano y ojos grises que parecían radiografiar cada detalle del entorno. «Señor Vázquez, he revisado la información inicial. Permítame ser directo. Lo que enfrenta no es una conspiración improvisada. Los documentos falsificados, las transferencias bancarias graduales, la manipulación psicológica, todo indica un plan meticulosamente preparado. ¿Cuánto tiempo cree que llevará a descubrir toda la verdad?» «Deme 2 semanas para la investigación preliminar. Necesito analizar los antecedentes de su nuera, rastrear las transferencias bancarias, verificar las identidades falsas utilizadas en los documentos médicos». Javier comenzó inmediatamente su investigación. Mientras tanto, yo mantuve mi rutina habitual en casa, fingiendo normalidad absoluta. Patricia y Diego no podían sospechar que había descubierto su traición. El viernes por la noche, durante la cena familiar, Silvia mencionó casualmente que había conocido a un neurólogo excelente durante una conferencia médica. Se llama Dr. Ramón Castilla, papá Antonio, especialista en temas de memoria y envejecimiento saludable. Patricia me comentó que has tenido algunos episodios de olvido últimamente. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. El doctor Castilla era exactamente el nombre que aparecía en los informes falsificados. Silvia no solo conocía la falsificación, sino que estaba preparando el terreno para legitimarla. «No he tenido ningún episodio de olvido», respondí calmadamente. «Mi memoria funciona perfectamente». «Por supuesto, papá», intervino Diego con tono condescendiente. «Pero a veces las personas no se dan cuenta de sus propios cambios. Es normal a cierta edad». Patricia asintió tristemente. «Antonio, amor, el martes pasado olvidaste nuestra cita con el notario para revisar los seguros. Tuve que cancelarla». Era mentira. No habíamos tenido ninguna cita programada, pero ella la mencionaba como si hubiera ocurrido realmente, construyendo una narrativa falsa delante de testigos. «No recuerdo haber programado esa cita», respondí honestamente. «¿Ves?», dijo Silvia con fingida preocupación.
Ese tipo de lagunas son exactamente lo que el doctor Castilla podría evaluar. Esa noche, mientras Patricia dormía, recibí un mensaje encriptado de Javier con información preliminar devastadora. Silvia Martín Torres tiene antecedentes en Barcelona. Relación anterior con empresario de 70 años, terminó con disputa legal por apropiación indebida. Demanda civil cerrada con acuerdo confidencial en 2021. Investigando más detalles. Al día siguiente, Javier me proporcionó información más detallada. Silvia había estado casada anteriormente con un constructor catalán llamado Bernardo Soler. Después de 2 años de matrimonio, él había comenzado a mostrar síntomas de demencia temprana. Silvia había conseguido que lo declararan incapacitado legalmente y se había apoderado de sus propiedades inmobiliarias. Pero había algo más siniestro. Los síntomas de demencia de Bernardo habían desaparecido misteriosamente después de que ella se divorciara y se marchara con el dinero. Los médicos nunca pudieron explicar esa recuperación milagrosa. «Señor Vázquez», me explicó Javier durante nuestra reunión en un parque discreto, «Silvia no eligió a Diego por amor. Lo eligió porque usted representa exactamente el perfil de víctima que ella busca. Hombre mayor, solvente económicamente, con familia que puede manipular como cómplices. ¿Y Diego? ¿Cree que está consciente del plan completo? Mi análisis sugiere que Diego está siendo manipulado psicológicamente. Silvia probablemente le ha convencido de que usted realmente está perdiendo capacidades mentales y que ellos deben proteger el patrimonio familiar. ¿Y Patricia? Su esposa es más complicada de analizar. Podría ser cómplice consciente o víctima de manipulación emocional. Necesito más tiempo para determinarlo. Esa información cambió mi estrategia completamente. No enfrentaba solo una conspiración financiera, sino a una depredadora profesional que había convertido la manipulación de familias en su modus operandi. Durante el fin de semana, observé a Silvia con nuevos ojos. Cada gesto cariñoso hacia Diego, cada comentario preocupado sobre mi salud, cada sugerencia sobre decisiones familiares tenía ahora un propósito calculado y malicioso. El lunes, Javier me entregó el informe preliminar completo. Silvia debía 180,000 euros originados de inversiones inmobiliarias fraudulentas en Valencia durante 2023. Cuando no pudo pagar a los inversores originales, la deuda había sido vendida a prestamistas que no tenían paciencia con morosos. Señor Vázquez, ella necesita esa cantidad urgentemente. Su vida podría estar en peligro si no consigue el dinero pronto. Ahora comprendía la urgencia detrás de su plan. No era simple codicia, era supervivencia. Y eso la hacía infinitamente más peligrosa. La segunda semana de junio trajo revelaciones que me quitaron el sueño durante días. Javier había profundizado en la investigación de Silvia, y lo que descubrió superaba mis peores sospechas. «Señor Vázquez, necesita ver esto», me dijo durante nuestra cita clandestina en un restaurante alejado del centro. Colocó sobre la mesa una carpeta gruesa repleta de documentos. Silvia Martín Torres no es quien dice ser. El primer documento era una escritura de compra de un apartamento en Valencia, fechada en marzo de 2023. Silvia había invertido 240.000 euros en un proyecto inmobiliario que resultó ser completamente fraudulento. Los desarrolladores habían desaparecido con el dinero de todos los inversores, dejando únicamente un solar vacío y deudas millonarias. Pero aquí viene lo interesante, continuó Javier, mostrándome extractos bancarios. El dinero inicial no era suyo. Había conseguido un préstamo personal de 180.000 euros, usando como garantía el patrimonio de su anterior esposo, Bernardo Soler, el hombre que supuestamente tenía demencia. Exactamente, pero hay más. Después de que Bernardo se recuperara misteriosamente y descubriera el fraude, Silvia huyó de Barcelona. El préstamo original más los intereses acumulados suman ahora exactamente 180.000 euros. Javier me mostró fotografías de documentos que helaron mi sangre. Silvia había utilizado el mismo patrón: informes médicos falsificados, testimonios de familiares manipulados,
transferencias bancarias graduales para no levantar sospechas. ¿Cómo consiguió toda esta información? Bernardo Soler está vivo y muy lúcido. Cuando le expliqué la situación, accedió a colaborar completamente. Él también fue víctima de esta mujer. El siguiente documento era aún más escalofriante. Un informe psicológico privado que Bernardo había encargado después de su divorcio. El especialista concluía que Silvia presentaba características de trastorno antisocial de la personalidad, con tendencias manipuladoras y ausencia total de empatía hacia sus víctimas. Pero lo más importante es esto, dijo Javier, señalando una página específica. Los prestamistas que compraron la deuda de Silvia no son entidades financieras convencionales. Son lo que en mi época policial llamábamos inversores de alto riesgo. Tres prestamistas ilegales. Digamos que tienen métodos muy persuasivos para recuperar sus inversiones. Silvia ha estado recibiendo visitas y llamadas amenazadoras desde enero. Por eso necesita el dinero urgentemente. Ahora entendía por qué Patricia había estado tan nerviosa últimamente. Silvia probablemente le había contado una versión manipulada de la verdad, presentándose como víctima de una estafa y pidiendo ayuda desesperada para salvar a la familia de consecuencias terribles. ¿Qué le ha dicho a Diego sobre sus deudas? Según mis fuentes, le contó que era víctima de una estafa inmobiliaria, pero que tenía un plan para recuperar el dinero temporalmente del patrimonio familiar hasta resolver la situación legal. Javier me entregó transcripciones de conversaciones telefónicas que había logrado obtener legalmente. En una de ellas, Silvia hablaba con alguien identificado como Marcos sobre los plazos de pago. Marcos, te juro que tengo todo controlado. Mi suegro es un viejo rico y despistado. En 2 meses máximo tendré tu dinero. Silvia, ya te dimos prórrogas. Si no pagas antes de agosto, las cosas se van a poner muy feas para ti y para cualquiera que esté cerca. Entiendo. Solo necesito que se declare oficialmente su incapacidad mental. Ya tengo los documentos médicos preparados y su esposa de mi lado. La grabación continuaba con detalles específicos del plan. Silvia había convencido a Patricia de que yo estaba desarrollando demencia senil y que era necesario proteger el patrimonio antes de que tomara decisiones financieras irresponsables. Patricia es una ingenua, decía Silvia en la grabación. Realmente cree que está ayudando a su esposo. Y Diego, él está tan enamorado que haría cualquier cosa que le pida. Esa noche regresé a casa con una mezcla de rabia y tristeza que nunca había experimentado. Patricia estaba preparando la cena, tarareando una canción como si nada hubiera pasado. La observé moverse por la cocina con la naturalidad de 30 años de matrimonio, y por un momento dudé de todo lo que había descubierto. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, me preguntó mientras servía la sopa. Tranquilo, revisando algunos contratos con Eduardo. Me alegro de que mantengas la mente ocupada, dijo acariciando mi mejilla. A veces me preocupo por ti. Últimamente pareces diferente. Era el momento perfecto para confrontarla, pero algo en su mirada me detuvo. Había lágrimas en sus ojos, genuina preocupación en su voz. Quizás realmente creía que me estaba ayudando. Patricia, ¿hay algo que quieras contarme? Cualquier cosa que te preocupe. Se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Antonio, Silvia me ha explicado algunas cosas sobre los cambios que ocurren con la edad. Dice que es normal que las personas mayores no se den cuenta de sus propios cambios. ¿Qué tipo de cambios? Pequeñas confusiones, olvidos, decisiones impulsivas. Ella conoce casos de familias que han sufrido mucho porque no actuaron a tiempo para proteger a sus seres queridos. Patricia estaba repitiendo exactamente el discurso que Silvia había usado para manipularla. Mi esposa no era una conspiradora maliciosa, era otra víctima de una experta en manipulación psicológica. ¿Y tú qué piensas realmente, Patricia? Déjame a un lado lo que dice Silvia. ¿Tú has notado cambios en mí? Se quedó en silencio durante largos segundos, luchando internamente. Honestamente, no. Pero Silvia dice que es normal que las esposas no queramos ver la realidad porque nos duele demasiado. Esa respuesta me confirmó todo.
Patricia había sido manipulada sistemáticamente para dudar de su propio juicio y confiar ciegamente en Silvia. Era víctima de un lavado de cerebro emocional perfectamente ejecutado. Esa noche, decidí que había llegado el momento de pasar a la ofensiva, pero necesitaba hacerlo de manera que protegiera tanto mi patrimonio como mi matrimonio. Al día siguiente, llamé a Eduardo. Necesito que prepares la documentación legal más sólida posible. Voy a proteger todos mis activos antes de confrontar a Silvia. ¿Estás seguro de que quieres dar ese paso? Eduardo, esta mujer destruyó una familia en Barcelona y ahora está intentando destruir la mía. No voy a permitir que se salga con la suya. El 15 de julio amaneció con un calor sofocante que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatar. Eduardo había trabajado incansablemente durante las últimas semanas preparando una fortaleza legal impenetrable alrededor de mis activos. Antonio, hemos creado una estructura de fideicomiso irrevocable, me explicó en su despacho mientras revisábamos los documentos finales. Todas tus propiedades, acciones de la empresa y cuentas principales están ahora protegidas bajo esta figura legal. Incluso si presentaran documentos falsificados de incapacidad mental, no podrían tocar ni un céntimo. Paralelamente, habíamos programado una batería de exámenes médicos con el neurólogo más prestigioso de Madrid, el doctor Alfonso Ruiz Mendoza. Los resultados habían sido categóricos. Capacidad cognitiva completamente normal para mi edad, memoria excelente y función ejecutiva superior al promedio. Estos informes médicos oficiales contradicen completamente cualquier documentación falsificada que puedan presentar, añadió Eduardo. Además, hemos registrado todo legalmente con fecha y hora certificada. Pero mi estrategia tenía un componente adicional crucial. Necesitaba rescatar a Patricia de la manipulación de Silvia antes de proceder contra esta última. Esa tarde esperé a que Silvia saliera de casa para visitar a una supuesta amiga. En cuanto su coche desapareció por la esquina, me senté con Patricia en el salón principal, el mismo lugar donde habíamos tomado miles de decisiones importantes a lo largo de nuestro matrimonio. Patricia, necesitamos hablar sobre algo muy serio. Su rostro palideció inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Has tenido otro episodio de confusión? Amor, nunca he tenido episodios de confusión. Eso es exactamente de lo que necesito hablarte. Le mostré las fotografías de los documentos falsificados que había encontrado en mi estudio. Observé cómo sus ojos se movían frenéticamente mientras procesaba la información, su expresión cambiando de confusión a horror gradualmente. Antonio, yo no entiendo. Estos documentos parecen oficiales. Son falsificaciones muy sofisticadas. Patricia, el doctor Ramón Castilla que aparece aquí como firmante ni siquiera existe. Hemos verificado con el Colegio de Médicos. Le mostré los informes reales del doctor Ruiz Mendoza, comparándolos lado a lado con las falsificaciones. La diferencia era evidente, incluso para alguien sin conocimientos médicos. Patricia comenzó a temblar. Pero Silvia me dijo que te había visto confundido varias veces, que habías olvidado conversaciones importantes. ¿Cuándo específicamente te dijo eso? La primera vez fue en febrero. Dijo que habías olvidado una cita importante con el banco. Después mencionó otros episodios. Patricia, mira mis agendas. Le mostré mi planificador personal, donde registraba meticulosamente cada reunión, cada cita, cada compromiso. ¿Ves alguna cita cancelada u olvidada? Sus manos temblaban mientras revisaba las páginas. No había ninguna inconsistencia, ningún olvido, ninguna confusión documentada. Pero entonces, ¿por qué Silvia me contaría esas cosas? Le expliqué cuidadosamente lo que Javier había descubierto sobre los antecedentes de Silvia, su deuda de 180.000 euros, su historial de manipulación familiar en Barcelona. Cada revelación era como un golpe físico para Patricia. Dios mío, Antonio, yo firmé esos documentos porque realmente creía que te estaba protegiendo. Silvia me convenció de que era la única forma de evitar que tomaras decisiones financieras peligrosas. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Después de 30 años de matrimonio, conocía cada expresión de Patricia y su dolor era absolutamente genuino.
¿Qué más te pidió que hicieras? Me pidió que observara tus comportamientos diarios y le informara sobre cualquier cosa extraña. Me dijo que como esposa tenía la responsabilidad de cuidarte. ¿Y le informaste sobre algo? Le dije que estabas levantándote más temprano últimamente, que revisabas documentos por las noches. Pensé que eran síntomas de ansiedad por tu condición. Cada palabra de Patricia confirmaba cómo Silvia había manipulado su amor genuino hacia mí para convertirla en espía involuntaria. Patricia, ¿alguna vez te preguntaste por qué Silvia sabía tanto sobre enfermedades mentales? ¿Por qué tenía contactos médicos tan específicos? Ella me dijo que había cuidado a su abuelo con demencia. Parecía tener mucha experiencia. Le mostré los documentos sobre Bernardo Soler, su anterior víctima en Barcelona. Patricia leyó en silencio, su expresión transformándose de dolor a indignación absoluta. Esta mujer me utilizó para traicionarte. Me hizo creer que te estaba salvando, cuando en realidad te estaba destruyendo. Patricia, lo importante ahora es que comprendas la verdad. Silvia es una criminal profesional y Diego está siendo manipulado exactamente como tú fuiste manipulada. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salvar a nuestro hijo de esa mujer? Su reacción me tranquilizó completamente. Patricia no era mi enemiga. Era otra víctima que ahora se convertía en mi aliada más importante. Primero, necesito que mantengas absoluta normalidad cuando Silvia regrese. No puede sospechar que hemos hablado, pero Antonio, no sé si podré mirarla a los ojos sabiendo lo que ha hecho. Debes hacerlo, amor. Es crucial para proteger a Diego y para reunir más evidencias contra ella. Pasamos las siguientes 2 horas planificando cuidadosamente cómo Patricia actuaría durante los próximos días. Tenía que continuar fingiendo preocupación por mi supuesta condición mental, pero ahora sería una actuación consciente para desenmascarar a Silvia. Cuando Silvia regresó esa noche, Patricia había recuperado su compostura. Durante la cena incluso mencionó casualmente que había notado que yo parecía un poco más despistado últimamente. ¿En serio, Patricia?, respondió Silvia con fingida preocupación. ¿Qué tipo de cosas has observado? Pequeñas cosas. Ayer dejó las llaves del coche en la nevera. Era mentira, por supuesto, pero Silvia la recibió con entusiasmo evidente, tomando notas mentales para su próximo movimiento. Esa noche, después de que todos se durmieran, Patricia vino a mi estudio. Antonio, nunca me perdonaré por haber dudado de ti. Patricia, tú eres víctima, no culpable. Silvia es una experta en manipulación psicológica. Lo importante es que ahora estamos juntos para proteger a nuestra familia. ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana, Javier va a instalar dispositivos de grabación discretos en las áreas comunes de la casa. Necesitamos evidencia directa de las actividades fraudulentas de Silvia. Patricia asintió con determinación. Mi esposa había pasado de víctima manipulada a soldado en mi guerra contra la depredadora que había invadido nuestra familia. El enfrentamiento llegó de forma inesperada el 8 de agosto, durante lo que debería haber sido una tranquila cena familiar. Javier había instalado discretamente los dispositivos de grabación 3 días antes, y ya habíamos capturado conversaciones reveladoras entre Silvia y sus acreedores. Esa noche, mientras degustábamos el gazpacho que Patricia había preparado, Silvia decidió acelerar dramáticamente sus planes. «Papá Antonio», comenzó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «Diego y yo hemos estado hablando sobre tu situación. Creemos que ha llegado el momento de tomar medidas más concretas para protegerte». Diego asintió, claramente ensayado. «Papá, hemos concertado una cita con el doctor Castilla para mañana por la tarde. Es hora de que tengas una evaluación médica completa». El momento había llegado. Podía continuar fingiendo o confrontar la situación directamente. Decidí que había recopilado suficiente evidencia. «Interesante», respondí calmadamente, dejando mi cuchara sobre la mesa. «¿Te refieres al doctor Ramón Castilla Mendoza, cuyo nombre aparece en los informes médicos falsos que encontré en mi estudio?» El silencio se apoderó del comedor como una losa de mármol. Silvia palideció visiblemente, mientras Diego me miraba con confusión absoluta. «¿Informes falsos? Papá, ¿de qué estás hablando?
Saqué de mi chaqueta las copias de los documentos falsificados y las coloqué sobre la mesa, junto a los informes reales del doctor Ruiz Mendoza. Estos documentos aparecieron misteriosamente en mi archivo personal. Según estos papeles, sufro de demencia progresiva y necesito supervisión familiar para tomar decisiones importantes. Diego tomó los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente entre las páginas. Pero estos parecen oficiales, tienen sellos médicos, firmas. Son falsificaciones extremadamente sofisticadas, hijo. El doctor Ramón Castilla, que aparece como firmante, no existe. Lo hemos verificado con el Colegio de Médicos de Madrid. Silvia intentó recuperar el control de la situación. Antonio, tal vez estás confundido. Estos documentos los trajiste tú mismo después de tu consulta. ¿Cuándo exactamente fui a esa consulta, Silvia? Porque tengo aquí mi agenda completa de marzo, donde no aparece registrada ninguna cita médica. Le mostré mi planificador personal a Diego. Su expresión cambió gradualmente de confusión a sospecha mientras revisaba cada página. Además, continué, tengo aquí los resultados de evaluaciones neurológicas reales, realizadas por el doctor Alfonso Ruiz Mendoza el mes pasado. Según estos informes oficiales, mi capacidad cognitiva es completamente normal. Patricia, siguiendo nuestro plan, añadió con voz temblorosa, Silvia, yo firmé esos documentos porque tú me dijiste que era necesario para proteger a Antonio. ¿Me mentiste? Patricia, tú misma has visto los episodios de confusión, respondió Silvia desesperadamente. ¿Recuerda cuando dejó las llaves en la nevera? Eso nunca ocurrió, interrumpí firmemente. Patricia me lo contó porque tú la manipulaste para que inventara síntomas inexistentes. Diego dejó caer los documentos sobre la mesa, mirando a su esposa con una expresión que nunca le había visto antes. Silvia, ¿qué está pasando aquí? Era el momento crucial. Silvia tenía dos opciones, confesar o intensificar sus mentiras. Eligió la segunda. Diego, tu padre está teniendo un episodio paranoico. Es típico de personas con deterioro cognitivo inventar conspiraciones elaboradas. Probablemente él mismo falsificó esos informes médicos para negarse a recibir tratamiento. La acusación era tan audaz que incluso Patricia se quedó sin aliento, pero yo tenía preparada mi artillería pesada. Muy interesante teoría, Silvia. ¿Podrías explicar entonces cómo un hombre con demencia senil podría haber investigado tu historial en Barcelona? ¿O cómo habría descubierto tu deuda de 180.000 euros con prestamistas de Valencia? Su rostro se transformó completamente. La máscara de preocupación familiar desapareció, revelando una expresión fría y calculadora que helaba la sangre. No sé de qué me hablas, murmuró, pero su voz había perdido toda convicción. Saqué la carpeta con la investigación de Javier y la abrí sobre la mesa. ¿Reconoces a Bernardo Soler de Barcelona? Tu anterior esposo, al que declaraste mentalmente incapacitado antes de robar su patrimonio. Diego tomó las fotografías con manos temblorosas. ¿Estuviste casada antes? Nunca me dijiste, Diego, ella te mintió sobre todo. Su verdadero nombre, su pasado, sus intenciones contigo y conmigo. Mostré a Diego las transcripciones de las conversaciones telefónicas que Javier había obtenido legalmente. Su voz leyendo las palabras de Silvia. Mi suegro es un viejo rico y despistado. En 2 meses máximo tendré tu dinero. ¿Dijiste eso? Preguntó Diego con voz quebrada. ¿Llamaste a mi padre viejo despistado? Silvia se levantó bruscamente de la mesa, su compostura completamente destrozada. Todo esto es una trampa. Ustedes han conspirado contra mí. La única conspiradora aquí eres tú, respondí, manteniéndome calmado. Has manipulado a mi esposa, engañado a mi hijo y falsificado documentos legales para robar mi patrimonio. No tienes pruebas de nada. Saqué mi teléfono móvil y reproduje una de las grabaciones que habíamos obtenido 3 días antes. La voz de Silvia llenó el comedor. Marcos, te juro que tengo todo controlado. Mi suegro es perfecto para esto. Ya conseguí que su mujer firme los documentos médicos falsos. Solo necesito 2 semanas más para que declaren su incapacidad oficial. Diego se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Silvia, todo ha sido mentira.
Diego, puedo explicártelo todo. Sí, tengo deudas, pero fue por una estafa. Necesitaba ayuda temporal. ¿Ayuda temporal robando a mi padre? La conversación se había convertido en un interrogatorio. Patricia lloraba silenciosamente. Diego parecía destrozado, y Silvia finalmente había sido desenmascarada completamente. Silvia Martín Torres, dije con la autoridad de alguien que había recuperado el control absoluto. Mañana por la mañana presentaré una denuncia formal por falsificación de documentos, conspiración para cometer fraude y apropiación indebida. Tienes hasta medianoche para abandonar esta casa voluntariamente. No puedes echarme. Tengo derechos como nuera. No tienes ningún derecho aquí. Esta propiedad está protegida legalmente y cualquier intento de permanecer constituirá allanamiento de morada. Diego la miró con una mezcla de dolor y desprecio que partía el corazón. Silvia, vete, ahora. Esa noche, mientras Silvia recogía sus pertenencias entre lágrimas de rabia y desesperación, supe que había ganado la primera batalla. Pero la guerra aún no había terminado. Los días posteriores a la confrontación fueron los más difíciles de mi vida familiar. Diego había entrado en un estado de shock emocional que me preocupaba profundamente, alternando entre la rabia hacia Silvia y la culpa por haber participado involuntariamente en su conspiración. «Papá, ¿cómo pude ser tan ciego?», me preguntó el 10 de agosto, mientras caminábamos por el jardín de la casa. «Durante meses estuve convencido de que realmente estabas perdiendo facultades mentales. Hijo, Silvia es una manipuladora profesional. Estudió tu personalidad, identificó tus miedos más profundos y los utilizó contra ti sistemáticamente. Pero yo debería haber confiado en ti. Debería haber visto las inconsistencias». Le expliqué cómo los manipuladores expertos utilizan técnicas psicológicas específicas. El gaslighting, donde hacen dudar a las víctimas de su propia percepción de la realidad, y el aislamiento emocional, donde separan a las víctimas de sus sistemas de apoyo tradicionales. Sin embargo, Silvia no había desaparecido completamente. Esa misma tarde recibí una llamada en mi teléfono personal desde un número desconocido. «Antonio, soy Silvia. Necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar. Mañana presentaré la denuncia formal». «Creo que sí tenemos mucho de qué hablar, especialmente sobre ciertos secretos familiares que han permanecido ocultos durante años». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿De qué estás hablando?» «Nos veremos esta noche en el Café Central a las 10. Ven solo o cierta información muy interesante llegará a oídos de Diego mañana por la mañana». La línea se cortó. Patricia, que había escuchado la conversación, palideció visiblemente. ¿Qué secretos puede conocer sobre nosotros? No lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Iré a esa reunión. Esa noche llegué al Café Central 15 minutos antes de la hora acordada. El local estaba prácticamente vacío. Solo algunos clientes solitarios dispersos en mesas alejadas. Silvia apareció exactamente a las 10, vestida elegantemente pero con ojeras que revelaban noches sin dormir. «Pensé que no vendrías», dijo sentándose frente a mí. «¿Qué quieres exactamente?» «Quiero que retires la denuncia y me des 200.000 euros para saldar mis deudas». «¿A cambio de qué?». Colocó sobre la mesa una fotografía que me dejó sin respiración. Era de Patricia y yo, tomada hace más de 30 años, pero en circunstancias que prefería olvidar. Esta fotografía fue tomada en 1992, cuando Patricia aún estaba casada con su primer esposo, Ricardo Moreno. Ustedes mantuvieron una relación extramatrimonial durante 6 meses antes de que ella se divorciara. Mi sangre se congeló. Esa información podría devastar a Diego, que siempre había admirado la supuesta pureza moral de nuestra relación. ¿Cómo obtuviste eso? Tengo mis fuentes, pero hay más. Sacó documentos adicionales. También tengo registros de ciertos préstamos empresariales que obtuviste en 1995 utilizando información financiera, digamos, creativa. Los documentos se referían a un periodo muy difícil de mi carrera empresarial, cuando había exagerado ligeramente mis activos para obtener financiación crucial. Técnicamente no era ilegal, pero éticamente era cuestionable. Estos documentos
podrían arruinar tu reputación empresarial y causar problemas legales retroactivos, continuó Silvia con satisfacción maliciosa. ¿Estás chantajeándome? Estoy ofreciéndote un intercambio mutuamente beneficioso. Tú retiras la denuncia y me ayudas con mis problemas financieros. Yo mantengo privada información que podría destruir tu familia y tu legado empresarial. Me recliné en mi silla, analizando la situación. Silvia había preparado esta carta de chantaje como último recurso, probablemente investigando nuestro pasado, mientras ejecutaba su plan principal. ¿Cuánto tiempo me das para decidir? Tienes hasta mañana a mediodía. Después, enviaré copias de todo esto a Diego, a tus socios empresariales y a varios periódicos locales. Regresé a casa con el peso del chantaje sobre mis hombros. Patricia me esperaba despierta, y cuando le conté los detalles de la reunión, se desplomó emocionalmente. Antonio, lo siento tanto. Si no hubiera tenido esa aventura contigo cuando aún estaba casada... Patricia, eso fue hace más de 30 años. No te culpes por decisiones que tomamos juntos cuando éramos jóvenes. Pero Diego nos ha idealizado durante toda su vida. Si descubre que comenzamos nuestra relación con una infidelidad, esa noche no dormí. Analicé cada opción posible. Pagar el chantaje significaría financiar las actividades criminales de Silvia y establecer un precedente peligroso. No pagarlo significaría arriesgar la destrucción de mi reputación familiar y empresarial. A la mañana siguiente, llamé a Eduardo. Necesito consejo legal urgente sobre una situación de chantaje. Antonio, el chantaje es un delito grave. No importa qué información tenga Silvia, extorsionarte con ella es criminal. Pero, ¿qué pasa si la información que tiene es verdadera y potencialmente dañina? Sigue siendo chantaje. Además, podemos explorar opciones para neutralizar el daño potencial antes de que ella actúe. Eduardo me explicó que podíamos adelantarnos al chantaje revelando voluntariamente la información en nuestros propios términos, controlando la narrativa y minimizando el impacto. ¿Sugieres que le confiese a Diego sobre el inicio de nuestra relación con Patricia? Sugiero que consideres la honestidad como estrategia defensiva. Diego es un adulto maduro, puede manejar verdades complejas sobre sus padres. Esa tarde decidí apostar por la transparencia familiar. Reuní a Diego y Patricia en el salón principal. Hijo, hay algo sobre el comienzo de nuestra relación que nunca te hemos contado. Diego me miró con preocupación. ¿Qué pasa, papá? Cuando conocí a tu madre, ella aún estaba casada con Ricardo Moreno. Nos enamoramos y mantuvimos una relación durante 6 meses antes de que ella se divorciara. El silencio fue ensordecedor. Diego procesó la información durante largos minutos, su expresión cambiando de sorpresa a comprensión. Por eso Silvia te estaba chantajeando. Entre otras cosas, sí. Papá, mamá, ustedes llevaron 30 años de matrimonio sólido. No me importa cómo comenzó su relación. Lo que importa es cómo la construyeron después. La reacción de Diego fue completamente diferente a lo que habíamos temido. En lugar de juzgarnos, nos abrazó a ambos con comprensión y madurez. A las 11 de la mañana siguiente, llamé a Silvia. He decidido no pagar tu chantaje. Entonces prepárate para las consecuencias. Silvia, ya le conté todo a Diego. Tu información no tiene ningún poder sobre nosotros. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que había neutralizado completamente su última arma. La desesperación convierte a las personas peligrosas en criaturas impredecibles. Silvia demostró esta verdad de la manera más dramática posible durante la tercera semana de agosto. El 20 de agosto por la mañana, Diego recibió una llamada que cambiaría definitivamente su perspectiva sobre la mujer que había amado durante 3 años. Diego, soy Silvia. Necesito verte urgentemente. Es sobre el bebé. Diego palideció al contarme la conversación. Papá dice que está embarazada, que necesita hablar conmigo sobre nuestro futuro juntos. Era la jugada más desesperada y manipuladora que podía imaginar. Después de haber sido desenmascarada completamente, Silvia recurría al chantaje emocional más primitivo, la supuesta paternidad. ¿Dónde quiere verte? En nuestro apartamento.
Dice que ha estado viviendo allí desde que se fue de casa. El apartamento al que se refería era una propiedad que Diego había comprado antes de casarse, pero que había puesto a nombre de ambos después de la boda. Técnicamente, Silvia tenía derecho legal a permanecer allí hasta que se formalizara el divorcio. Diego, no vayas solo. Esta mujer está acorralada y es capaz de cualquier cosa. Papá, si realmente está embarazada, tengo responsabilidades. No puedo ignorar la situación. Esa misma tarde, Javier me confirmó mis peores sospechas. Señor Vázquez, hemos investigado el historial médico de Silvia. Se sometió a una ligadura de trompas en Barcelona en 2021. Es físicamente imposible que esté embarazada. La información me provocó una mezcla de alivio y horror. Silvia estaba mintiendo sobre el embarazo, pero eso significaba que estaba preparando algún tipo de trampa final. Javier, ¿crees que Diego corre peligro físico? Una persona con su perfil psicológico, enfrentando la pérdida total de control, puede volverse violenta. Recomiendo extrema precaución. Llamé inmediatamente a Diego. Hijo, no vayas a ese apartamento bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? ¿Qué has descubierto? Silvia no puede estar embarazada. Se sometió a esterilización quirúrgica hace 3 años. El silencio del otro lado de la línea fue devastador. Diego finalmente comprendió que incluso en su último momento de vulnerabilidad, Silvia continuaba manipulándolo cruelmente. Voy a ir de todas formas, dijo finalmente. Necesito confrontarla cara a cara con esta mentira. Entonces, iré contigo. No, papá. Esto es algo que tengo que resolver yo mismo. A pesar de mis objeciones, Diego se dirigió al apartamento esa misma tarde. Patricia y yo permanecimos en casa, ansiosos y temerosos por lo que pudiera ocurrir. A las 6 de la tarde, Diego regresó con una expresión que nunca olvidaré. Parecía haber envejecido 10 años en unas pocas horas. ¿Qué pasó, hijo? Ella realmente creía que podía convencerme de que estaba embarazada. Incluso tenía pruebas de embarazo falsas, ecografías robadas de internet, toda una puesta en escena. Diego se sentó pesadamente en el sofá del salón. Cuando le mostré la documentación médica que comprueba su esterilización, se desplomó completamente. Comenzó a llorar, después a gritar, después a suplicar. ¿Te amenazó? Peor que eso. Me confesó todo. Sus deudas reales son mucho mayores de lo que sabíamos. No son solo 180.000 euros, son más de 300.000. Ha estado pidiendo prestado dinero a diferentes fuentes para pagar a los prestamistas originales. La situación financiera de Silvia era aún más desesperada de lo que habíamos investigado. Estaba atrapada en una espiral de deuda que la había llevado al borde de la ruina total. ¿Qué más te dijo? Me pidió que huyéramos juntos a Argentina. Dice que tiene contactos allí, que podemos empezar una nueva vida. Me prometió que cambiaría, que nunca más volvería a mentirme. ¿Y tú qué le respondiste? Diego me miró con una tristeza profunda que me partió el corazón. Le dije que la persona de la que me enamoré nunca existió realmente, que todo lo que creía conocer sobre ella era una actuación cuidadosamente construida. Esa misma noche, Silvia comenzó una campaña final de acoso que duraría varios días. Llamadas telefónicas constantes, mensajes de texto desesperados, apariciones inesperadas en lugares donde sabía que podríamos estar. Sus mensajes alternaban entre súplicas patéticas y amenazas veladas. Diego, por favor, dame una oportunidad. Puedo cambiar. Antonio, si no retiras la denuncia, me aseguraré de que toda la ciudad sepa qué tipo de hombre eres realmente. Patricia, tú sabes lo que es estar desesperada por amor. Ayúdame a recuperar a mi esposo. El 25 de agosto, la situación alcanzó un punto crítico cuando Silvia apareció en la oficina de Construcciones Vázquez durante una reunión importante con clientes potenciales. Antonio Vázquez es un estafador, gritó en la sala de recepción. Ha destruido a mi familia con mentiras y manipulaciones. La seguridad del edificio tuvo que escoltarla fuera mientras ella continuaba gritando acusaciones incoherentes. Varios empleados grabaron el incidente con sus teléfonos móviles. Esa tarde,
Eduardo me confirmó que habíamos recopilado evidencia suficiente para proceder con cargos adicionales. Antonio, ahora podemos añadir acoso, difamación y perturbación del orden público a la denuncia original. ¿Cuánto tiempo de prisión podría enfrentar? Con todos los cargos combinados y considerando sus antecedentes en Barcelona, podríamos estar hablando de entre 5 y 8 años de prisión efectiva. Esa noche, Patricia preparó una cena familiar especial. Era la primera vez en meses que los tres comíamos juntos, sin la sombra de Silvia contaminando el ambiente. «Papá, mamá», dijo Diego durante el postre, «quiero agradecerles por salvarme de esa mujer. No sé qué habría sido de mí si no hubieran intervenido». «Diego, la familia siempre se protege mutuamente», respondí, «pero lo más importante es que aprendas a reconocer las señales de manipulación para el futuro. He aprendido más de lo que imaginan. Nunca volveré a permitir que alguien me haga dudar de mi propia familia». Sin embargo, Silvia tenía preparada una última sorpresa que pondría a prueba todo lo que habíamos reconstruido como familia. Una sorpresa que llegaría de la forma más inesperada posible. La llamada que cambiaría todo llegó a las 11:30 de la noche del 2 de septiembre. El teléfono sonó con esa insistencia que solo tienen las emergencias reales, despertándome de un sueño profundo que había sido esquivo durante semanas. «Papá», la voz de Diego sonaba quebrada, desesperada, completamente diferente al tono de determinación que había mantenido desde su ruptura con Silvia. «Diego, ¿qué pasa? ¿Dónde estás?» «Estoy en el Hospital General. Papá, Silvia intentó suicidarse». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Patricia se incorporó inmediatamente en la cama, sus ojos reflejando el mismo shock que yo sentía. «¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Está viva?» «La encontré en nuestro apartamento hace 2 horas. Había tomado una sobredosis de pastillas para dormir. Dejó una carta. Papá, la carta dice que todo es culpa nuestra. Vamos para allá inmediatamente». El trayecto al hospital fue silencioso pero tenso. Patricia lloraba silenciosamente mientras yo conducía, ambos procesando la escalada final de una situación que creíamos controlada. En el hospital encontramos a Diego sentado en la sala de espera, sosteniendo una carta arrugada entre sus manos temblorosas. Su rostro mostraba una mezcla de culpa, confusión y agotamiento emocional. «Los médicos dicen que llegué justo a tiempo», nos explicó cuando nos sentamos junto a él. «Unos minutos más y...» «¿Por qué fuiste al apartamento?», preguntó Patricia. «Recibí un mensaje de texto suyo esta tarde. Decía que finalmente había entendido que tenía que dejarme en paz, que iba a firmar los papeles del divorcio sin complicaciones. Me pidió que fuera a recoger algunos documentos importantes». Era exactamente el tipo de manipulación que Silvia había perfeccionado, utilizar la bondad y responsabilidad de Diego para llevarlo exactamente donde ella quería. «¿Qué dice la carta?». Diego me entregó el papel con manos temblorosas. La letra de Silvia, normalmente elegante y controlada, era errática y desesperada. «Diego, mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo soportar más el dolor. Antonio y Patricia me han destruido sistemáticamente, convirtiéndote contra mí con mentiras y manipulaciones. Yo solo quería ser parte de tu familia, pero ellos nunca me aceptaron. Preferí morir antes que vivir sin tu amor. Espero que algún día comprendas que todo lo que hice fue por nosotros». La carta era una obra maestra de manipulación póstuma, diseñada para cargar a Diego con culpa eterna y dividir permanentemente a nuestra familia. «Diego, ¿tú crees lo que dice esta carta?». «No lo sé, papá. Racionalmente sé que ella es una mentirosa patológica, pero ¿qué tal si realmente la empujamos demasiado lejos? ¿Qué tal si nuestra presión la llevó a esto?». Era exactamente la reacción que Silvia había calculado. Incluso en su intento de suicidio, estaba ejecutando una estrategia para recuperar el control emocional sobre Diego. Un médico se acercó a nosotros. «¿Familiares de Silvia Martín?». «Soy su esposo», respondió Diego. «Su esposa está estable. La sobredosis no fue letal, pero sí peligrosa. Sin embargo, hay algo que deben saber. Los análisis toxicológicos muestran que también tenía alcohol y cocaína en su sistema.
Esa información cambiaba completamente la narrativa. ¿Cocaína? Sí, cantidades significativas. Parece haber sido un consumo regular, no ocasional. Diego palideció aún más. Doctor, ¿es posible que el consumo de drogas haya afectado su comportamiento durante los últimos meses? Absolutamente. La cocaína puede causar paranoia, comportamiento errático, toma de decisiones impulsivas y episodios psicóticos. Si su esposa ha sido usuaria regular, explicaría muchas inconsistencias conductuales. Esta revelación añadía otra capa a la complejidad de Silvia. No solo era una manipuladora calculadora, sino también una adicta a las drogas que había estado ocultando su problema, incluso de Diego. ¿Podemos verla? Está consciente, pero sedada. Solo familiares directos y máximo 5 minutos. Diego entró solo a la habitación. A través de la ventana pequeña de la puerta, pude ver a Silvia conectada a varios monitores, pálida pero despierta. Hablaba con Diego, sus gestos débiles pero expresivos. Cuando Diego salió, su expresión había cambiado completamente. ¿Qué te dijo? Me pidió perdón, no por lo que nos hizo a nosotros, sino por haber fallado en su suicidio. Dice que solo quería liberarme de tener que elegir entre ella y mi familia. Era la manipulación final, presentar su intento de suicidio como un acto de amor sacrificial en lugar de chantaje emocional desesperado. Diego, ¿recuerdas algo extraño sobre su comportamiento en los últimos meses que ahora podrías relacionar con drogas? Diego reflexionó cuidadosamente. Hubo noches en que llegaba muy tarde, demasiado energética para la hora. Días en que estaba irritable sin razón aparente. Cambios de humor extremos que atribuía al estrés. ¿Alguna vez notaste evidencia física? Ahora que lo pienso, sí. Encontré un espejo pequeño con residuos blancos en su bolso hace 2 meses. Me dijo que era maquillaje en polvo derramado. Todas las piezas del rompecabezas final estaban encajando. Silvia no era simplemente una estafadora calculadora, era una adicta desesperada cuyas deudas probablemente estaban relacionadas con su consumo de drogas, tanto como con inversiones fraudulentas. A las 3 de la madrugada, un psiquiatra del hospital nos llamó para una consulta. Señor Vázquez, su nuera está experimentando lo que llamamos una crisis de identidad narcisista. Su autoestima dependía completamente de su capacidad para controlar y manipular a otros. Cuando perdió ese control, su estructura psicológica colapsó. ¿Es peligrosa para mi familia? En su estado actual, más peligrosa para sí misma que para otros. Pero requerirá tratamiento psiquiátrico intensivo y supervisión constante. Diego tomó una decisión que me llenó de orgullo paternal. Doctor, me haré responsable de que reciba el tratamiento necesario, pero no volveré a vivir con ella. Nuestro matrimonio terminó definitivamente. Esa madrugada, mientras regresábamos a casa, supe que habíamos superado la crisis final. Silvia había jugado su última carta, y aunque había sido dramática y perturbadora, no había logrado destruir los lazos familiares que tanto había intentado quebrar. Papá, ¿crees que soy débil por sentir lástima por ella? Diego, sentir compasión por alguien que está sufriendo no te hace débil, te hace humano, pero no confundas compasión con obligación de sacrificar tu bienestar. 3 días después, Silvia sería transferida a una clínica de rehabilitación psiquiátrica. Su último intento de manipulación había fracasado, pero había revelado la profundidad de su deterioro personal. 6 meses después, en diciembre de 2024, me encontraba nuevamente en el mismo comedor donde todo había comenzado, pero el ambiente era completamente diferente. La mesa estaba decorada con motivos navideños, que Patricia había preparado con especial cariño y por primera vez en casi un año, respirábamos paz genuina en nuestra propia casa. Diego había regresado a trabajar conmigo en Construcciones Vázquez, pero no como el hijo obediente de antes. Había madurado profundamente durante esos meses traumáticos, desarrollando una perspectiva crítica que lo convertía en un socio valioso, rather que simplemente en un heredero pasivo. Papá, he estado revisando los contratos del proyecto de Valencia, me comentó mientras degustábamos el cordero navideño que Patricia había preparado.
Creo que deberíamos incluir cláusulas adicionales de protección legal después de todo lo que hemos aprendido. Su capacidad para aplicar las lecciones dolorosas de nuestra experiencia familiar al ámbito empresarial me llenaba de satisfacción. La traición de Silvia, paradójicamente, había fortalecido tanto nuestros lazos familiares como nuestro juicio profesional. Patricia también había experimentado una transformación notable. La culpa inicial por haber sido manipulada se había convertido en una determinación férrea de proteger a nuestra familia. Había desarrollado una intuición casi sobrenatural para detectar manipuladores potenciales. «Antonio, ayer vino a la oficina una mujer preguntando por Diego», me comentó durante el almuerzo. Algo en su manera de hablar me recordó a Silvia. Demasiadas preguntas personales disfrazadas de interés profesional. Le había pedido educadamente que dejara sus datos de contacto y se marchara. Más tarde descubrimos que era una periodista intentando conseguir información sobre el escándalo Vázquez para un artículo sensacionalista. El proceso legal contra Silvia había concluido en noviembre con un acuerdo judicial que evitó un juicio público. Eduardo había negociado brillantemente. Silvia aceptaba 5 años de tratamiento psiquiátrico obligatorio, restitución parcial a través de la venta de sus bienes personales y una orden de alejamiento permanente de nuestra familia. ¿Alguna vez supiste qué fue de ella después del tratamiento inicial?, me preguntó Diego una tarde mientras revisábamos informes financieros. Javier me contó que fue trasladada a una clínica especializada en Barcelona. Aparentemente su familia biológica se hizo cargo de la situación después de que sus padres se enteraran de todo lo ocurrido. ¿Sus padres no sabían nada? Según Javier, Silvia les había mentido durante años sobre su vida en Madrid. Les decía que era empresaria exitosa, casada con un hombre adinerado que la trataba como una reina. Era típico de Silvia construir narrativas fantasiosas incluso con su propia familia. La mentira había sido su forma de vida durante tanto tiempo que probablemente había perdido la capacidad de distinguir entre realidad y ficción. Durante esas tardes de diciembre, mientras organizábamos los archivos empresariales de fin de año, reflexionaba sobre las lecciones profundas que habíamos aprendido. La más importante era que la confianza familiar no debe ser ciega, sino inteligente. Diego, ¿crees que habríamos podido detectar las intenciones de Silvia desde el principio? Probablemente sí, si hubiéramos hecho las preguntas correctas, respondió pensativamente. Pero creo que también necesitábamos vivir esta experiencia para crecer como familia. Tenía razón. La crisis nos había obligado a comunicarnos con una honestidad brutal que habíamos evitado durante años. Habíamos descubierto fortalezas familiares que no sabíamos que poseíamos. Patricia había desarrollado una relación más profunda conmigo después de confesar su participación involuntaria en la conspiración. Su vulnerabilidad había profundizado nuestra intimidad matrimonial de maneras inesperadas. Antonio, a veces pienso que Silvia nos hizo un favor extraño, me comentó una noche mientras caminábamos por el jardín. Nos obligó a enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos. ¿Qué tipo de verdades? Que habíamos desarrollado una complacencia peligrosa, que dábamos por sentada nuestra unidad familiar sin nutrirla activamente. Las Navidades de 2024 fueron las más significativas de nuestras vidas, no porque fueran especialmente lujosas o elaboradas, sino porque cada momento compartido tenía el peso de la gratitud genuina por haber superado juntos una adversidad real. Diego había comenzado a salir ocasionalmente con una arquitecta que conoció durante un proyecto empresarial. Era una mujer independiente, profesional, con su propia vida establecida, completamente diferente al perfil de Silvia. Se llama Carmen Ruiz Delgado, me contó durante la cena de Nochebuena. Lleva su propio estudio de arquitectura desde hace 8 años. No necesita nada de mí económicamente. La descripción me tranquilizó completamente. Carmen representaba exactamente el tipo de pareja que Diego necesitaba. Alguien que complementara su vida sin intentar controlarla. ¿Cuándo la conoceremos? Todavía no estoy listo para presentaciones familiares formales, admitió honestamente. Necesito tiempo para reconstruir mi confianza en mi propio juicio sobre las personas. Era una respuesta madura y reflexiva
que me confirmó cuánto había crecido emocionalmente durante esos meses difíciles. En la última noche del año, mientras brindábamos con champán por el 2025 que se aproximaba, hice un balance completo de todo lo vivido. Habíamos comenzado el año creyendo que nuestra familia era sólida e inquebrantable. Habíamos descubierto que éramos vulnerables a manipulaciones sofisticadas, pero habíamos terminado el año genuinamente más fuertes, más unidos y más sabios. Por las lecciones dolorosas que nos hicieron mejores, propuse como brindis. Por la familia que se fortalece en la adversidad, añadió Patricia. Por los errores que nos enseñaron a valorar la verdad, concluyó Diego. Mientras las campanadas de medianoche resonaban en el televisor, abracé a mi esposa y a mi hijo con la certeza absoluta de que habíamos superado la prueba más difícil de nuestras vidas. Silvia había intentado destruirnos, pero inadvertidamente nos había regalado algo invaluable: la confirmación de que nuestros lazos familiares eran inquebrantables cuando se basaban en honestidad, respeto mutuo y amor genuino. La experiencia me había enseñado que la sabiduría no viene de evitar las traiciones, sino de sobrevivirlas con dignidad intacta. A los 65 años, había aprendido la lección más valiosa de mi vida: que la verdadera fortaleza familiar no reside en la perfección, sino en la capacidad de enfrentar juntos las imperfecciones de la vida. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente sin preocupaciones. Nuestra familia había renacido más fuerte de sus cenizas. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.